Muchas gracias por venir. Yo quiero también darle las gracias a todos los familiares que se han reunido hoy aquí de Agustín Espinosa, muy especialmente y una vez más a su hijo Agustín Espinosa Guasier y a sus primos Fernando y Agustín Espinosa Marrero, que han querido acompañarnos en este acto que es uno de los actos más importantes de nuestro proyecto 2019 Año Espinosiano, con el que este instituto, el Museo de Arte Contemporáneo y la Tertulia de los lunes, pues llevamos a cabo conjuntamente para conmemorar el 80 aniversario del fallecimiento de Agustín Espinosa, y lo estamos haciendo con actividades repartidas a lo largo de todo el año. Además, con este encuentro Lancelot-Lanzarote, nos sumamos a otra conmemoración que es la celebración del centenario de César Manrique. César Manrique es el artista que ha establecido tantas conexiones con el escritor Agustín Espinosa. Yo solamente voy a pasar ya la palabra a Celestino para que presente a los ponentes que nos honran con su participación, Venezuela y Francisco Galante. Le paso no solo la palabra, le paso también el micrófono. Buenas tardes. Como bien indicaba Margarita, creo que hoy vamos a poder ser testigos de un momento de lo que tendremos oportunidad de recordar en el futuro por el tema o los autores que se va a tratar y por quienes lo van a tratar. Sinceramente creo que va a ser una oportunidad muy interesante. Margarita tiene un montón de cualidades que yo valoro y aprecio y que nos anima a todos a seguir adelante en la lucha de esta casa, y una de ellas es, entre comillas, meternos a veces a los compañeros en jaleos, entre comillas, también, para que surjan estas oportunidades, que no son fáciles, porque a poco que ustedes sigan las noticias y las informaciones, pues ni lo mismo está un día aquí que está en Gran Canaria interviniendo o participando en algún otro tipo de actividad o dando alguna conferencia o en Lanzarote o cualquier punto, aparte de sus trabajos personales. Y Paco, yo lo llamo Paco Francisco Galante, pues 3/4 de lo mismo e incluso ampliado, puesto que, como verán ahora, están moviéndose a nivel docente en un ámbito geográficamente más amplio. Es, por tanto, una oportunidad que creo que merecerá la pena. Yo les voy, de algún modo, a situar en el tema, que tampoco es tan necesario porque todos, por suerte, o la mayoría, conocen de lo que vamos a hablar, de Agustín Espinosa, de César Manrique, de Lanzarote, del Puerto, también, por supuesto, que seguro que saldrá. Los voy aún así a situar en el tema, los voy a presentar a ellos dos, ellos luego van a tomar la palabra, van a establecer una especie de diálogo entre ellos mismos, y ustedes pues tendrán intervención igualmente de participar, de modo que aquello que quieran o de lo que vaya surgiendo lo retienen, y al final este micro que me pasó Margarita, yo se lo paso también a los demás, ¿vale? Bueno, nos hemos citado hoy en la sede del Instituto de Estudios Hispánicos para asistir a un interesante diálogo entre dos destacados profesores y especialistas en torno a las personas y trayectorias de dos grandes de nuestra cultura en Canarias, en la literatura y en el arte. Del primero de los dos celebramos este año 2019 el 80 aniversario de su fallecimiento, y del segundo el centenario de su nacimiento. Nuestros protagonistas son, de una parte, Agustín Espinosa, que nació en la calle Iriarte número 6, muy cerca de donde se encuentra la sede de este instituto, entre la calle Quintana y la calle Agustín de Bettencourt, que en su prolongación interior se cruza con la calle Iriarte. Y de otra parte, otro portuense, en este caso de adopción, César Manrique, pues a esta ciudad dedicaría César una parte notable de su gran aportación artística. Lo comentábamos hace un momentito con el señor alcalde, que nos agrada un montón que esté aquí acompañándonos.
una parte de su gran aportación artística, desde su adelantada intervención en Costa Martiane, encargo que recibió en la temprana fecha de 1969, inaugurando luego su lago artificial y sus esculturas monumentales y móviles en 1977, hasta su postrera obra de Playa Jardín, finalizada en el año 1994, ya fallecido César, pues su óbito había tenido lugar el 25 de septiembre de 1992 en Taiche, muy próximo a la sede de su fundación, que había inaugurado apenas unos meses antes, en el mes de marzo. Cuando Agustín Espinosa llegó a Arrecife de Lanzarote, destinado como comisario regio, primer director y profesor de lengua española y literatura en el recién fundado Instituto Local de Segunda Enseñanza, César Manrique tenía aún poco más de 9 años, pues había nacido en esa misma ciudad el 24 de abril de 1919. El paso de Agustín por esta isla fue más bien corto. Aún así, le valió para realizar una de sus obras más destacadas y conocidas: Lancelot, 28 grados 7 grados, guía integral de una isla atlántica. El octavo bloque o fragmento de este libro está dedicado a Teguise y Clavijo y Fajardo, personaje ilustrado y político conejero que había sido el protagonista de su tesis doctoral, defendida en Madrid el 10 de junio de 1924, que le valió el doctorado y que ahora, destinado en Lanzarote, le serviría además como discurso inaugural del Instituto de Arrecife el 28 de octubre de 1928. La primera publicación de la versión definitiva de Lancelot apareció a través de Ediciones Alfa de Madrid en otoño de 1929. César ha cumplido ya sus 10 años y cuando, desgraciadamente, una década más tarde fallezca Agustín, el 28 de enero de 1939, César Manrique se aproximaba a cumplir sus 20 años y se encontraba, además, inmerso en un acontecimiento dramático: la guerra civil en España, contienda que acabaría afectando personal, profesional y vitalmente a Agustín Espinosa, y que también sería determinante para César tras la vuelta a su ciudad en el verano de 1939, concluida la guerra. Distintos autores aseguran que después de Alfonso Armas Ayala, que en los años 60 editó el libro Espinosa, Cazador de mitos, el siguiente en reivindicarlo fue César Manrique. Además, que en 1974, en la exposición junto a Dámaso, con la que inauguró el almacén, el tema escogido por Manrique es el libro de Espinosa. Ese mismo año, cuando edita su libro Lanzarote, Arquitectura Inédita, incluye a Espinosa. En efecto, en 1974 César fundó el Centro Cultural El Almacén en Arrecife de Lanzarote y participó en la que así se tituló Exposición de Pintura Manrique Dámaso en la Galería El Aljibe. También en 1974 publicó César el libro Lanzarote, Arquitectura Inédita, que había comenzado a trabajar a partir de 1971 con la colaboración del fotógrafo Francisco Rojas Fariña. Se sigue hablando también de cómo César reivindicó la figura de Agustín y aprovechó para pedir que se pusiera su nombre al Instituto de Secundaria, tal y como se hizo después. Consultamos la página web del Instituto, precisamente de Enseñanza Secundaria, el IES, actual Agustín Espinosa, y en su entrada, que titula Historia del Instituto, nos recuerda a don Agustín Espinosa García como su primer director, en la fecha que se fundó e inició su andadura, octubre del 28, en su primera sede, una casa terrera de la calle Cuatro Esquinas, al final de la calle León y Castillo. Nos ofrecen incluso copia facsímil de la primera acta, de fecha 9 de noviembre de 1928, que figura con firma al pie de Agustín Espinosa, y también del acta de toma de posesión. Eso está en la página web, lo pueden ver y comprobar, y es bonito pues, ver allí la firma de Agustín y el texto. También nos señalan que en 1947 el instituto pasa a su sede actual en la calle Coronel Benz, número 7 de Arrecife, Lanzarote, y que en abril de 2006 se inauguró un busto en honor a Agustín Espinosa. He querido acompañarme para esta presentación de dos libros, amparados en una doble circunstancia. De una parte, porque hablan de Agustín Espinosa, de César Manrique o de Lanzarote, y de uno y otra al mismo tiempo. Y por otra parte,
porque han sido escritos por nuestros dos invitados, precisamente en torno a los dos artistas y la isla antes citados. Como lo traía aquí en la bolsita, lo voy a ir sacando. De Francisco Galante, que veníamos hablando sobre él, me he traído su Mirador del Río, sobre la que asegura que es la obra más fascinante de Manrique. Este libro, escrito por Galante, fue publicado en el año 2000 por la Fundación César Manrique con el número 3 de la colección Lugares. Y de Nilo Valenzuela, que veo que lo tiene él también aquí al lado, me ha acompañado del libro Lancelot, escrito y publicado por Agustín Espinosa en 1929 y editado ahora por Interinsular Canaria como número 23 de la Biblioteca Canaria de Bolsillo en Santa Cruz de Tenerife, el año 1988, con edición al cuidado de Nilo Valenzuela y figurando en la portada un fragmento de una obra de Óscar Domínguez, que no se nos especifica, pero que hemos podido comprobar que se trata de la obra Casas, realizada por Domínguez en Guacho sobre papel el año 1953. Recordemos que ya Domínguez había protagonizado otra portada de Agustín Espinosa, el año 1934, aquella vez para su obra Crimen, edición de Gaceta de Arte. En el texto El fuego y el juego del universo Manrique para el catálogo de la exposición Pintura 1958-1992 César Manrique, que tuvo lugar en el Institut Valencià d'Art Modern entre febrero y abril de 2005, uno de los participantes en este encuentro, en torno a Espinosa y Manrique, Nilo Valenzuela, autor del citado texto, anota en la página 161 de este catálogo. Agustín Espinosa dedica un libro redactado bajo el horizonte de la creación cubista a Lancelot, y hablaba allí de la necesidad de crear una mitología conductora y de la fundación de un espacio insular. El collage Buacron que realiza Manrique en 1965 está directamente inspirado en esta obra de Espinosa. Nilo Valenzuela se había hecho cargo, como ya adelantamos, de la edición del libro de Espinosa, Lancelot. En el capítulo que titula Janubio 1, el lago, Agustín Espinosa se expresa de un modo contundente sobre la isla a la que había sido destinado como profesor. Dice: Lanzarote ha hecho estépicos sus campos para empujar sus hombres hacia el mar. Del mar espera Lanzarote todo, nada de la tierra. Francisco Galante, a su vez, en el libro que también hemos indicado, El Mirador del Río, asegura que antes del regreso del artista, que se produce, el regreso se refiere a la vuelta de Nueva York a Lanzarote en el año 1966, dice Francisco Galante, el paisaje de Lanzarote era árido y agreste, en ocasiones degradado, como sucedía, por ejemplo, con los jameos del agua y el jardín de cactus, luego recuperados para el disfrute público gracias a la intervención de Manrique. Y un poco más adelante vuelve a asegurar que desde el momento en que Manrique llega a Lanzarote y al amparo de las instituciones políticas de la isla, en este sentido fue trascendental el condicional apoyo de José Ramírez, se genera un momento de inflexión. Sin embargo, nuestro autor, Francisco Galante, reflexiona también al paso del tiempo, no solo sobre todo lo aportado por Manrique, sino también sobre el uso que se ha hecho de sus aportaciones. Y añade, en la actualidad quizás habría que paralizar, dado el progresivo deterioro del singular paisaje y de la pérdida de la identidad insular debido a la excesiva congestión del suelo urbanizado. Pues bien, para hablarnos de estos dos grandes de la cultura, tenemos el privilegio de contar con dos prestigiosos profesionales catedráticos, ambos de la Universidad de La Laguna. Nilo Francisco Valenzuela Borges y Francisco José Galante Gómez. Conocedores del sobresaliente currículum con el que cuentan nuestros invitados, les agradecemos que, a nuestra solicitud, nos remitieran una síntesis de sus trayectorias formativas docentes e investigadoras, de las que paso a dar cuenta. Francisco Galante es doctor en Filosofía y Letras, Premio Nacional de Investigación, catedrático de Historia del Arte en las Universidades de La Laguna y Lovaina, en Flandes. En la Universidad de La Laguna figura adscrito a la Facultad de Humanidades, Departamento de Historia del Arte y Filosofía,
áreas de conocimiento e historia del arte. Es además director de la Cátedra Cultural César Manrique y miembro de la Fundación César Manrique. En su ámbito de estudio y como área específica de investigación, ha abordado el fenómeno de la integración entre arte y naturaleza en la arquitectura contemporánea, dedicando especial atención a la obra de César Manrique. Relacionada con esta temática, ha publicado numerosos libros, estudios monográficos y artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, así como conferencias impartidas en universidades nacionales, europeas y americanas, y en otras instituciones internacionales. Otra de sus actividades está dirigida a la organización de exposiciones internacionales, como la llevada a cabo en el marco de la Exposición Universal de Sevilla, el año 92, titulada César Manrique, Arte y Naturaleza. En esta disciplina ha realizado además guiones para cine, televisión y otros medios de difusión, ejerciendo por otro lado como ensayista y crítico de arte contemporáneo. También forma parte de diversos consejos asesores de instituciones culturales, revistas científicas internacionales. En este sentido, es miembro del Comité Fundacional del Instituto de Arte Contemporáneo Óscar Domínguez Yodac y del Comité Asociazioni Internazionali dei Musei Monografici, con sede en el Museo Morandi en Bolonia, y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nilo Valenzuela Borges es escritor, crítico de arte y catedrático de literatura española de la Universidad de La Laguna, a la que ha estado adscrito a su Facultad de Humanidades, Departamento de Filología Española. Nilo es miembro numerario de la Academia Canaria de la Lengua, sección de literatura. Su actividad creadora y de investigación se ha desarrollado en el dominio de la literatura, el arte y el pensamiento. Entre sus libros, Visiones de Gaceta de Arte, ediciones del Cabildo Insular de Las Palmas en el año 99, Los hijos de Nemrod, Babel y los escritores del siglo de oro, Madrid, año 2000, El hijo pródigo y los exiliados españoles, Madrid, año 2001, En torno al casticismo, los exiliados españoles, Santa Cruz de Tenerife, año 2003, Parada para salir al campo, fragmentos con grabado del artista norteamericano Dennis Long, en Asphodel, año 2004, Encrucijada de un insulario, año 2006, Animales impuros, libro del innombrable en Zaragoza, año 2017, con dibujos de la artista cubana Sandra Ramos, De cómo se ahuyentaba el silencio, escritos de arte, en el CAN Las Palmas, año 2018. Ha escrito introducciones y prólogos, entre otros, para Lancelot. Participa habitualmente en encuentros sobre arte, literatura y filosofía. Reconocido por sus escritos sobre estética y arte contemporáneo, es colaborador habitual de diversas revistas, Cuadernos Hispanoamericanos, Letras Libres, Vuelta, Revistas de Occidente, Misiles, Quimera. Con estos apuntes y fundamentos de partida, en suma, damos paso al encuentro entre Nilo Valenzuela y Francisco Galante en torno a Agustín Espinosa y César Manrique, con la isla de Lanzarote como referente y enlace entre ambos. Y lo hacemos con el primer apartado del capítulo con el que Espinosa inicia su libro Lancelot, tras las palabras preliminares, y que lleva por título Lancelot y Lanzarote. Dice Espinosa: mi intento es el de crear un Lanzarote nuevo, un Lanzarote inventado por mí, siguiendo la tradición más ancha de la literatura universal. Por eso sustituyo un Lanzarote que hoy ya nada dice, que ha perdido su sentimiento efectivo, por Lancelot. Muchísimas gracias y damos paso a nuestro invitado. Comprobar que se oye sencillamente. ¿Se oye? No. Acerco un poco más. Ahora sí, mejor. Bueno, espero que tampoco suba demasiado, porque entonces no oye nada. Bien, bueno, ya desde luego debo empezar agradeciendo la invitación del Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz para coincidir con mi colega Pablo Galante, hablando de dos temas que nos apasionan, que es César Manrique y Agustín Espinosa. Y desde luego también con nuestro viejo conocido, colega y también estudioso del arte, que es Celestino. Debo agradecerles desde luego esta posibilidad, también a Margarita. Para mí siempre es un lujo estar en esta casa, ¿no? Aquí, si hace, digamos,
31 años edité Lancelot, por lo cual ya es para uno irse asustando. Aquí en esta casa también di mi primera conferencia en la época de Americano en Barrio Nuevo, pues hace cerca de 40 años casi, ¿no? De manera que, bueno, pues en fin, esta casa está ligada también a mi memoria. Yo quería señalar un par de cosas y luego entro en indicar otras sobre Lancelot. Obviamente esto es un diálogo y un encuentro también con ustedes, con sus opiniones, y por tanto no puedo dilatarme demasiado en cuestiones más o menos, digamos, muy en profundidad, ¿no? Empiezo por lo siguiente, ¿no? Es decir, la figura de César o la figura de Lancelot, la figura de Espinosa están tan ligadas al puerto, también a los Cangrejos, como sabe la familia, ¿no? Y a tantos puntos de Canarias, que bueno, establece rápidamente vínculos con otros creadores, ¿no? Es decir, César Manrique o Agustín Espinosa forman parte de este municipio, de la historia de este pueblo, pues siempre curioso, ¿no? Y siempre dispuesto a ver las cosas desde ángulos muy peculiares, ¿no? Estos días, bueno, quiero señalar otra cosa que debo agradecer, ¿no? Que es la presencia del alcalde, don Marcos González, aquí, que para mí es también, en fin, lo agradezco, ¿no? Y me acabo de acordar justamente de esto porque estos días aparecía la fecha, esta fecha, mañana justamente, hace 35 años de la muerte de Paco Afonso, ¿no? Y en la prensa estos días se publicaba una foto con César Manrique, ¿no? Así que de alguna manera Espinosa, César Manrique están siempre muy estrechamente vinculados a este pueblo, a este municipio, a pesar de que sus épocas sean distintas, sus inserciones estéticas sean también distintas, y en medio de sus procesos haya bastantes coincidencias en torno a la naturaleza, ¿no? En torno, desde luego, a Lanzarote, ¿no? Celestino ya ha indicado que en el año 28 llega Agustín Espinosa a Lanzarote, ¿no? Le produce una enorme emoción ver aquel paisaje, aquella naturaleza, ¿no? Entonces, pues, imagínense, ¿no? Sin ningún tipo prácticamente de comunicación, la gente vive de la pesca, vive un poco como puede, ¿no? Y Espinosa, asombrado por toda aquella naturaleza para él nueva, decide poner en funcionamiento toda una maquinaria de creación que viene trabajando durante algunos años, ¿no? Él es profesor, es un hombre con una enorme formación erudita, ha sido discípulo, pertenece a bueno, pues a la escuela de estudios filológicos, ¿no? Conoce a Menéndez Pidal, bueno, a Menéndez Pidal y a Américo Castro, en fin, conoce todas las investigaciones sobre el Siglo de Oro, sobre Cervantes, sobre Góngora, sobre todo eso, ¿no? Y al mismo tiempo es un escritor de vocación absolutamente contemporánea, ¿no? Y accede a los movimientos de vanguardia, primero en el ámbito español e inmediatamente en el dominio europeo. ¿Cómo meter, si me permiten ser también un poco sintético, en la coctelera con sus diversas inclinaciones, inquietudes, todo aquello que le preocupa? Le preocupa la investigación, le preocupa el ilustrado Clavijo Fajardo del siglo XVIII, le preocupa la tradición española, le preocupa Canarias, le preocupa la hora estética en la que vive, la forma en la que ha de expresarse. ¿Cómo mezcla todo eso, ¿no? Agustín Espinosa es quizás el escritor más arriesgado que hemos tenido a lo largo del siglo XX, ¿no? El más audaz, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? En sus apuestas, digamos, creativas, ¿no? Y lo que hace es plantarse y hacer una especie de guía integral de Lanzarote, que finalmente es bastante fragmentaria, como pueden ver. Es un libro más bien breve, con en fin, evocaciones de lugares, Mosaga, Tinajo, Las Salinas y todos esos espacios que todos conocemos cuando vamos a Lanzarote, ¿no? Y al mismo tiempo urdir en torno a ellos pues un discurso
que le dé cierta consistencia, que le dé cierta existencia, ¿no? Esa es la vocación fundamental que tiene Agustín Espinosa. Creo que lo recordaba Celestina en su momento. Yo quiero crear un Lanzarote nuevo, una geografía integral, un espacio integral, ¿no? La palabra fundamental es creación, ¿no? La palabra creación, hoy, bueno, pues, se maneja aquí y allá, pero en aquel momento la significación del término creación procede del cubismo, ¿no? Procede de Juan Gris, procede de Picasso, procede de los escritores y poetas también relacionados con el cubismo, que se habla de creación, ¿no? Que se habla de el hombre crea una naturaleza nueva, ¿no? Hasta ese punto ha llegado el idealismo moderno, ¿no? Si pensar que a través del arte se puede constituir una naturaleza nueva, como la naturaleza crea un árbol, el hombre puede crear, el artista puede crear una obra absolutamente nueva, ¿no? El objeto, por tanto, lo que lo mueve es la creación, ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues obviamente no se puede crear nada sin memoria, ¿no? Es decir, sin memoria, por mucho que en fin, no somos tan poderosos los seres humanos como para sacar algo realmente del bolsillo, y aquí está de nuevo, ¿no? Y echa mano de la memoria, de la vocación estética, de esto de lo que acabo de hablar, echa mano de sus lecturas. Lancelot está construido bajo la memoria desde luego del Quijote. El Quijote enloquece de lectura, Lancelot enloquece también de sus lecturas en esa isla solitaria. Lo hace también bajo las coordenadas estéticas de aquel momento, es decir, el año 27, esto lo estudian los alumnos del instituto, bueno, ya casi, no sé si llega a estudiarse la generación del 27, pero bueno, la generación del 27, de Lorca, etcétera, recibe el nombre justamente porque se celebra el centenario de Luis de Góngora, ¿no? Y la obra de Espinosa se publica en el año 29. Por tanto, hay toda una memoria también de cierto clasicismo que mete en esa coctelera para generar Lancelot, ¿no? Un ejemplo, las islas, el espacio, el artículo, el fragmento del libro que se llama Mosaga, ¿no? Se imagina un gigante, a este caballero lancelótico, que está en medio de ese pueblo, pero que como es enorme, juega a los dados con las casas de Mosaga, funda el pueblo a modo de juego, de una tirada de dados, ¿no? Esto tiene referencias literarias, ¿no? Cubistas, etc., ¿no? Pero ¿por qué se imagina Lancelot, a este que había sido lector, un poco quijotesco, en su isla solitaria? ¿Por qué se lo imagina tan gigante? Porque tenía el ejemplo del Polifemo gongorino a mano, ¿no? De hecho, en la primera redacción de Lancelot, cuando se habla de Lancelot, de Atlante relacionado con Lancelot, habla de Polifemo, luego lo borra y luego pone Lancelot, ¿no? Por tanto, lo que construye Agustín Espinosa es como un prodigio de algo que va apareciendo poco a poco, yo creo que de forma casi inesperada, en fin, que de forma un poco asombrosa, y como tenía la capacidad de arriesgarse, la capacidad de los grandes creadores, es decir, la capacidad de tirarse a donde tenga que tirarse sin mucho miedo, pues empezó a surgir un fragmento detrás de otro. Hay crítica literaria, hay interpretación de mitos, hay absolutas expresiones de la radicalidad moderna, al mismo tiempo sin dejar de ser clásico, ¿no? Hoy es un libro que tienen ustedes a mano, no solo las editoriales, sino que hoy, como ya saben, ¿no? Nos metemos en Google, ponemos Lancelot PDF y tumba, salta la primera edición digitalizada, ¿no? Creo que no sé si por el Cabildo de Lanzarote o por la Universidad de Las Palmas, ¿no? Sí, creo que lo podemos ver incluso hasta como lo vio Agustín Espinosa. ¿Qué puedo decir más del libro? No quiero extenderme mucho porque tenemos que hablar de cosas, en fin, también sí, bueno, importantes, ¿no? Bueno, la suerte, el libro es una auténtica gozada leerlo. Si yo lo leí por primera vez en El Hierro, imagínense, del otro lado, y me quedé realmente, después de eso, entendí que me tenía que dedicar a la lectura y a la comprensión de lo poético, de lo creativo, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Al menos en mi perspectiva,
han pasado varias cosas, ¿no? Por un lado, lo leí en el ámbito de la época, desde la perspectiva casi histórica, viendo sus coordenadas literarias, estéticas. Luego entendí que se trataba de una interpretación en la línea de cierta, un poco, perdonen la palabra pedante, ¿no? En la línea de la hermeneusis, en la línea de la hermeneuta, es el gran intérprete. Un intérprete que se planta en una isla y se pone a interpretarla como que, bueno, detrás tiene varias cosas. Las señalo rápidamente. Una de ellas es Unamuno, que hace algo similar con Fuerteventura. Algo similar con Fuerteventura. Y que hace algo similar en una novela que había escrito, que luego convirtió en obra de teatro, en donde había un personaje en la isla, tal Solórzano, señor de Lanzarote, que se dedicaba a buscar cosas antiguas, a archivar un poco la memoria de la isla. Y que tenía en los libros la capacidad pues casi de comprender el universo, ¿no? ¿Qué tenía detrás? Bueno, pues la tempestad de Shakespeare, ¿no? La tempestad de Shakespeare, está próspero en su isla, tiene los libros, es capaz incluso como hermeneuta de provocar enormes tempestades, ¿no? de mover ciertos hilos, ¿no? de la historia, ¿no? Están incluso personajes pues similares a los que le preocupan a Agustín Espinosa, ¿no? Daci, Miranda en el caso de Shakespeare, ¿no? Elvira en el caso de Miguel de Unamuno. De modo que pues, con diversas cosas se planta y construye un mundo realmente interesante. ¿Qué es lo que pretende? Pues yo creo que pues, justamente interpretar un territorio que es el canario, que no tiene una sólida memoria, la tiene desde el ámbito de la historia, de la historiografía, desde luego desde el gran empujón de Viera y Clavijo, pero que en el dominio pues, literario pues, tampoco tenía mucha conciencia de identidad. Se trata de armar un discurso pues, también de una identidad, no obstante que no es exactamente política, sino que es también, digamos, interpretativa, es un camino nuevo que se abre. En fin, hay motivos vamos, muy interesantes, ¿no? La fase final del libro muestra la enorme radicalidad en la audacia de Agustín Espinosa. Si escribe Crimen después y es capaz de seguir escandalizando, es decir, las referencias más o menos obscenas que hace, ¿no? o en la oda a las axilas sin depilar de Mariana de 1930, si es capaz de provocar, también en este libro que parece un poco como aséptico, como es capaz de hacer cosas extrañas. La fase final, y lo recordarán porque también los historiadores, pues se pone a describir cuadros que encuentra en las ermitas, en las iglesias de Lanzarote. No quiere hacer más literatura, lo que quiere es poner la obra en sí, ¿no? Plantarse delante de la obra, ¿no? Hay algún poema del propio Espinosa donde empieza a colocar palabras solas, torre y cristal, palabras que hablan de aguamaniles, de zinc, de cosas un poco sueltas. ¿Qué está haciendo? En el fondo lo que está haciendo es lo que están haciendo otros en otros lados del mundo, ¿no? Hoy en el dominio del arte es muy conocido aquello que hizo Marcel Duchamp de coger una rueda de bicicleta, plantarla en un museo, un urinario, ¿no? Pues él se planta y dice, bueno, dentro de mi obra está esto, en bruto, ¿no? De manera que estamos ante un escritor que se enfrenta al origen, a un espacio que es la naturaleza de Lanzarote y que emprende su jugada de dados, su juego, ¿no? César Manrique era otra cosa, pero en el fondo partiendo también de una vocación creativa asombrosa, pero eso ya se lo dejo en manos de mi colega Paco Grande. Un momentito antes de seguir con Paco Grande. El micro nos está dando un poquito de molestia, lo habrán comprobado, lo voy a cerrar y te voy a pasar el Paco, por si acaso ese hace lo mismo, ese ruidito de vez en cuando, pues entonces utilizarlo, porque técnicamente nos dijeron que igual este funciona mejor.
Además que justo nos hemos cruzado una mirada por detrás que ahora le dirá a Paco, porque se ha dado una circunstancia, una casualidad tremenda que él le va a explicar ahora y que me comentó él antes de empezar aquí. Ahora se lo dirán, verán la sorpresa del dato que acaba de dar Nilo. Pues bueno, los pastores tienen otro, ni adrede, ya ahora les va a decir. El enigma. Te dejo el micro por si acaso, no, si ves que hace... Sí, bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Vale. Si tengo algo, Vale. Todo tuyo. Antes que nada, muy buenas noches a todos. Agradezco pues, la invitación del Instituto de Estudios Hispánicos, agradezco la invitación de Celso también, de Celestino Celso directamente. Agradezco la presencia del señor alcalde con la señora concejala en este acto, así como la familia del gran poeta, ¿no? Del gran pensador, del gran creador Espinosa, ¿no? La casualidad es que Nilo dijo antes que hace 40 años yo impartió la primera charla en este sitio. Pues precisamente yo hago también los mismos años que impartí mi primera conferencia en este sitio. Con lo cual se ha dado una circunstancia, pues, no sé, es algo como surrealista, algo al azar, ¿no? Y también espinociano y también damasiano, porque la primera exposición de Dámaso fue aquí, en este lugar. Claro, Dámaso, íntimo amigo de César, discípulo de César. Se va a crear un museo de forma inminente en Fuerteventura dedicado a la figura de César. Y bueno, a veces Dámaso me llama a mí de forma inapropiada César, ¿no? Cuando yo en realidad le digo, no, yo soy Paco, César, era único, era singular, no era un artista canario, o no se debe considerar como un artista canario, sino como un artista universal, al igual que la figura de Espinosa, ¿no? Porque tanto uno como otro exploraron en el mundo de la modernidad, ¿no? No solamente fueron personas de su tiempo, sino al mismo tiempo personas de otros tiempos, ¿no? El propio mensaje de César, que en su momento se le tildó de intruso, de inapropiado, de persona que era demasiado beligerante con los especuladores, con los malos políticos, ¿no? Pues ahora resulta que César fue como un mesiánico, en el sentido loable de la palabra, de adelantarse a su propia época, ¿no? Hoy se está hablando de ecología, ¿no? Se está hablando sobre todo de sostenibilidad, se está hablando de un turismo también singular. Lo del turismo singular en Lanzarote yo me lo planteo, pienso que es un turismo de humo, ¿no? Porque se está deteriorando de una forma sustancial la obra de César, a la que luego me referiré en qué términos, ¿no? Como en alusión al texto que ni me acordaba, de ese texto que había escrito en ese librito, ¿no? Bien, claro, hablar de César, como hablar de Espinosa en tan poco tiempo, para luego establecer un diálogo entre ambas figuras, entre ambos genios de la cultura, ¿no? Es bastante, para mí, bastante complejo, ¿no? Hay un nexo en común, solo un nexo en común, creo. El nexo común es la naturaleza. Es decir, tanto Espinosa como César trabajan desde dimensiones del conocimiento humano distintas, ¿no? pero siempre pensando en la recreación de su obra literaria, en el caso de Espinosa, y en el caso de Manrique, en la concepción de una obra que la concibió como proyecto para regenerar un espacio, y entiéndase, un espacio, una isla, ¿no? Lanzarote fundamentalmente, ¿no? Entonces, entender la obra de César, o comprender la obra de César, o acercarnos a la obra de César, no es tan sencillo, ¿no? Porque tenemos que partir que esa visión de la naturaleza
desde mi punto de vista, él la realiza desde dos vertientes. Antes de su viaje a Nueva York y después de su viaje a Nueva York. Yo creo que para eso tenemos que definir lo que es naturaleza, que evidentemente no es el momento adecuado, porque eso sería un tema de una tesis doctoral. Pero yo, en general, lo que sí establezco una diferencia entre paisaje y naturaleza. O sea, el paisaje es una visión, un tratamiento del artista que hace referencia al paisaje, pero siempre como el hombre, como medio. Y la naturaleza es la intervención de un artista, en el caso de César, que comunica con la propia naturaleza para luego ofrecerle otra naturaleza al ser humano, ¿no? Voy a explicar esta cuestión desde diferentes presupuestos, vamos a llamarle teóricos, ¿no? Es decir, César, antes de 1966, había desarrollado una obra singular, muy singular, tan singular como infravalorada, porque siempre se valora la obra realizada a partir de 1966, sobre todo me refiero a la obra espacial. Había realizado pues una serie de proyectos, una serie de obras, proyectos urbanísticos, proyectos espaciales en su ciudad natal, en Arrecife. Había concebido una ciudad totalmente orientada al mar, ideó una marina, ideó un paseo marino, ideó también plazas en el entorno marino, como la Plaza del Hospital, que fue una de sus primeras obras, la plaza que preside la iglesia de San Ginés, que fue su primera obra en 1950. Pero antes de esa obra, vamos a llamarle de espacio público, César realizó la primera exposición en el año 1942 en el Cabildo Insular de Lanzarote. La temática era flora canaria, no era naturaleza canaria, era flora canaria. Desde ese punto de vista, yo entiendo que tanto en su obra anterior a 1966 como después de 1966 hay una conexión entre la pintura como argumento y la obra realizada por César en el espacio público o en el espacio natural. La obra pictórica antes de 1966 no tiene nada que ver con la obra posterior a 1966. Y digo 1966 como fecha referencial del regreso de César Manrique desde Nueva York. Vamos a hablar entonces del César Manrique antes de 1966, brevemente. Le interesaba evidentemente la pintura, le interesaba la integración de las artes, tiene algunas piezas escultóricas, tiene intervenciones urbanísticas de gran sentido que han sido o están degradadas y abandonadas. Y hay una relación de esa pintura que realiza donde el hombre, el personaje, el campesino, junto con el viento, el mar, el agua y el fuego, son los elementos presenciales en esa obra. Es decir, siempre están presentes los elementos de la naturaleza. Desde ese punto de vista es una visión como cosmogónica, trascendental del medio en el que habita, Lanzarote. Pero él se va poco después a Madrid. Y Madrid, yo creo que en los años 50 es la etapa desde su casa instalada en la calle Covarrubias. Yo creo que es una de las etapas más fecundas de la producción pictórica de César. No hace en ese momento nada que esté vinculado con la intervención en el espacio público o en el paisaje. En esa obra de los años 50, él sigue creando monotipos, donde siempre está presente esos elementos a los que hice referencia antes: el agua, la tierra, el mar y el fuego. ¿De dónde pueden provenir
provenir esos elementos. Entonces vamos a hablar de la vinculación de César con la posiblemente con la llamada identidad cultural del isleño, de lo insular, del artista con lo insular. Y las referencias, desde mi punto de vista, son inequívocas, ¿no? Por un lado, la obra de de Néstor Martín Fernández Latorre, incuestionable, cuando se dice que César fue el primero en crear un modelo del territorio, yo creo que el primero fue Néstor. Y Néstor es el vínculo de unión, el vínculo y el maestro de César y de Dámaso. De César y de Dámaso. Por otro lado, hay una relación muy estrecha con Tomás Morales, sin duda alguna. Incluso Tomás Morales tuvo en su obra literaria, La Rosa de Hércules, ¿no?, proyectada en varios tomos, se publicó dos, creo que fue un proyecto inconcluso, donde hacía una alegoría, un canto a los elementos de la naturaleza: tierra, mar, agua, fuego. Ya tenemos una serie de conexiones, pero también hay una conexión formal en su pintura, creo, insisto, creo, eso no lo puedo todavía comprobar o justificar desde el punto de vista teórico, ¿no? Hay una conexión de ciertas, en su pintura me refiero, ¿no?, antes de esa época, con algunos pintores de la escuela Luján Pérez. Y esta conexión creo que es importante, porque la escuela Luján Pérez, que fue creada en el año 18 por Fray Juan Lesco, pero como una escuela de decoradores, en los años 30 dio sus frutos, y dio sus frutos tanto plásticos como literarios, ¿no? Y ahí tenemos las figuras maravillosas, ¿no?, pictóricas, de Oramas, de Fermonzón, del escultor Eduardo Gregorio, del escultor Plácido Freitas y de otros artistas más, ¿no? Y tiene sus conexiones, evidentemente, literarias, como Nilo sabe muy bien de esta cuestión, ¿no? Y al mismo tiempo, él se interesa por ese proceso de identidad, no solamente del espacio insular, de la geografía insular, sino del territorio insular, del territorio que habita, que es Lanzarote, ¿no? Y por ello es sintomático esa conexión con lo vernáculo, vamos a llamarlo de esa manera, su libro Arquitectura Inédita. Es un libro crucial, pero es un libro publicado posteriormente, pero concebido antes de su marcha a Nueva York. Claro, él luego está en París durante una estancia muy breve, y de ahí se interesa fundamentalmente, y esto es también, yo creo que es sintomático, por todo el informalismo francés, especialmente por la obra de Dubuffet y Fatry, que está presente en gran medida en la obra informalista posterior, pero tomando como referencia la naturaleza, no el hombre, como hacían los informalistas franceses, ¿no? Bien, entonces realiza 3 viajes a Nueva York. Él viaja a Nueva York por una circunstancia familiar dramática, muere su mujer, Pepi, ¿no?, y decide marcharse a Nueva York. En Nueva York se acerca a la vanguardia. Tiene contacto directo no solamente con Andy Warhol, sino también con muchísimos artistas de la llamada escuela expresionista, la escuela de Nueva York, donde es evidente su relación en algunos casos con la pintura de César, y luego también se interesa por discursos estéticos que habían sucedido anteriormente en Nueva York. En 1910, Marcel Duchamp, ya citado, está en Nueva York y es una referencia no solamente en César, ya diré por qué, sino es una referencia, yo pienso que es la figura capital del arte contemporáneo. Picasso, Marcel Duchamp y Beuys, ¿no?, esas 3 figuras. Evidentemente, Warhol también podría caber en esa especie de Parnaso artístico, ¿no? Y ahí se interesa Manrique por los objetos encontrados, está presente en su obra a partir del 66. Se interesa también
por las intervenciones de la naturaleza, de arquitectos en la naturaleza, que habían trabajado, pues, por ejemplo, Roberto Gulemar, el brasileño, el arquitecto mexicano Luis Barragán, otros, incluso arquitectos españoles de los 60 y 70, aunque hablar de arquitectura en España en esa época es bastante peliagudo, ¿no? Debido a que fueron las décadas del desarrollismo y de la destrucción de los cascos históricos más importantes del país y de todo el litoral marítimo español, ¿no? Pero hay obras, por ejemplo, del arquitecto Cortech o de Palesún, madrileño, donde hay un interés por vincular esa obra al propio medio natural, ¿no? Bien, son referencias que nos acercan entonces a un César dinámico que asume las vanguardias, un César transgresor, realiza cuando regresa aquella escultura, el monumento a la fecundidad, en Lanzarote, el monumento al campesino, ¿no? que fue duramente criticado en todo el entorno local, ¿no? Cuando evidentemente lo que estaba haciendo era esculturas que estaban vinculados con el neodadá, con el aprovechamiento en ese caso, de materiales en desuso, los materiales encontrados, pero con masas totalmente informes que no tenían nada que ver con las esculturas que luego desarrolló, como los móviles, que tienen más conexión, y de eso Celestino sabe mucho, con la escultura de Calder y con la escultura de Giacometti en menor medida, y otros escultores del momento, ¿no? Regresa a Lanzarote y lo que hace, o lo que realiza, evidentemente gracias a la protección, al amparo de su gran amigo, el presidente del Cabildo de entonces, Pepín Ramírez, que es el padre del actual presidente de la Fundación César Manrique, pues realiza un proyecto. Evidentemente no consigue un proyecto desde el principio. En su conjunto se puede analizar como un proyecto. Pero ese proyecto es un proyecto inacabado, porque él incluso cuando muere en el 92, después de realizar un año antes el Jardín de Cactus, tiene más proyectos para Lanzarote. Tenía 2 proyectos más para Lanzarote, intervenir en esa naturaleza. Y en esa intervención en Lanzarote, ya César Manrique no aborda el paisaje, ni en la pintura, ni en los espacios públicos. Él es parte de la naturaleza. Hay textos donde él decía expresamente: el tubo volcánico me habla, el lapilli forma parte de mi vida. Tuve vivencias con él, ya comentadas en otro contexto, en otro entorno, que evidentemente era un hombre sorprendente desde ese punto de vista. Con lo cual él lo que realiza es una transformación total de la isla. Una isla que hasta ese momento era una isla degradada, donde no había una masa social sostenible, donde desde el punto de vista de cubrir unas necesidades básicas, una isla marginada desde el punto de vista también político y administrativo, y a partir de ese momento pues crea una isla nueva. De tal manera que no se concibe hoy Lanzarote sin César Manrique, y César Manrique no se puede concebir sin Lanzarote. Eso no quiere decir que la obra desarrollada en Lanzarote, que a mí me gusta el Mirador del Río, porque es una obra arquitectónica, no siendo arquitecto, pero tampoco Miguel Ángel lo era, salvando la distancia, y miren ustedes lo que hizo Miguel Ángel. Y también, sabiendo lo que hacen muchos arquitectos, o sabiendo lo que han hecho muchos arquitectos, que han degradado Puerto de la Cruz, el sur de Gran Canaria, el sur de Fuerteventura, el sur de Lanzarote, todos los sures de las islas, ¿no? Y que han visto y que hemos visto en César como un modelo de un turismo sostenible. Cuidado con esta cuestión. No estoy de acuerdo con la idea de un turismo sostenible en Lanzarote. Primero, no estoy de acuerdo en que sea necesario más turismo.
Esto puede parecer así, porque el turismo no solamente necesita el sol, sino necesita otros elementos que Canarias difícilmente le puede ofrecer. Canarias tiene muchas dificultades de energía, de agua, y que más turismo, y sobre todo en Lanzarote, pues yo pienso que es insostenible. Les voy a poner un ejemplo en este sentido, ¿no? Hace 30 años, el Cabildo, y eso lo digo públicamente porque también se lo he dicho al Cabildo, ¿no? Recientemente, el Cabildo de Lanzarote me encargó la memoria de toda la obra de César Manrique para declararla bien de interés cultural. Hace 30 años. Es decir, en 30 años han pasado por el Cabildo de Lanzarote distintos colores políticos. Todavía la obra no ha sido declarada. Todavía la obra de César Manrique no ha sido declarada. Y sin embargo, la obra que está fuera de Lanzarote ha sido declarada bien de interés cultural. Esto me parece inadmisible. Inadmisible porque el legado que nos ha dejado desde el punto de vista del artista más importante del mundo, ahora tengo que matizar todo esto, del mundo en cuanto proyecta su obra para una reconversión total de un espacio en beneficio de los usuarios de ese espacio. El Cabildo de Lanzarote recibe libre, en concepto de entrada, 30 millones de euros al año. Y se me dijo no por parte de la presidenta, se me dijo por parte de un alto representante del Cabildo, hace 2 semanas, que si la obra se declara VIP, pues posiblemente debido a la masiva asistencia de turismo, pues no se podría hacer un murito. Digo, precisamente, es que no se puede hacer un muro en una obra creada por un artista universal. Y hay que proteger esa obra. Y en ese sentido, pues también, y perdón, señor alcalde, en el Puerto de la Cruz, que no es competencia suya, lo que voy a decir, ahora sí, no era competencia suya, el lago Martianes es una obra que está totalmente degradada. Y el lago Martianes se hizo con la finalidad, fue concebido con la finalidad para regenerar un espacio arquitectónico, público, totalmente degradado. Y el proyecto era rehabilitar todo el litoral marino, ¿no? Que no solamente era el lago Martianes, sino también hacia Punta Brava, que fue luego un proyecto inconcluso debido a la muerte de César el 25 de septiembre de 1992, ¿no? Bueno, esto es una breve exposición, no sé si me he alargado, yo creo que sí, perdona. Y a partir de ahí, pues, podemos establecer diálogos que, más que diálogos, por lo mucho que se ha venido, va a ser un monólogo y yo voy a escuchar. Y vamos. Yo te quería preguntar, ¿no? ¿Has establecido una relación entre... yo, como tengo voz de dar clases durante muchos años, puedo subir el volumen y tampoco pasa nada, ¿no? Se graba bien y si no, lo que pasa es que está bien. Bueno, no, lo que decía es que en fin, lo que has planteado es muy interesante y has planteado muchas cosas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la relación del proyecto turístico y también la relación con la naturaleza o con cómo la interpretan a través de los elementos, el aire, el fuego, la tierra, el viento, ¿no? Y los elementos cosmológicos, ¿no? Cósmicos. Y hay una cosa en relación con esto que quiero preguntarte, ¿no? Digamos, Lancelot, que también habla de esto, habla del viento, habla del agua, habla del mar, habla sobre todo y de los volcanes, y del fuego, no quiere tocar una de sus referencias porque la tiene apenas unos años atrás. Es decir, en el año 22 se publica uno de los volúmenes de Las Rosas de Hércules al que has hecho alusión, ¿no? Y por tanto, él está escribiendo eso 7 años después.
6 casi, porque se empieza a escribirlo antes. Quiero decir que Tomás Morales es un autor de la cuerda modernista y él está en las vanguardias. No quiero recordar mucho eso, ¿no? Lo que te quisiera preguntar es porque hay también no solo una mirada del paisaje, sino también una mirada de una identidad de un territorio, ¿no? Sí, el propio César Manrique tiene o reconoce como punto de partida a Néstor. Eso es lo que quiero preguntar. Sí, sí, sí. Porque en el caso de Spinoza, en fin, Claro, no, él mismo declaró, hay una conversación que tuve el privilegio de publicar en la última exposición que se realizó, Arte y Naturaleza, en la Expo de Sevilla, ¿no? Que me nombró comisario de la exposición, no por mis méritos, sino por su propia decisión, ¿no? Él decía que su gran referencia, su gran maestro, desde el punto de vista de la vinculación del artista con la naturaleza y de la concepción de un territorio, de la recreación de un territorio, era Néstor. Pero evidentemente la recreación de un territorio en Néstor, hay un punto en común, ¿no? Es decir, Néstor recrea el territorio y como al mismo tiempo concibe la realización de grandes hoteles junto con su hermano Miguel Martín Fernández Latorre como una previsión turística. ¿No? En ese sentido, pues hay una conexión, hay varias conexiones con la obra de César, ¿no? Pero la pintura de Néstor es fundamentalmente modernista, simbolista, finicular y evidentemente era Néstor, pintura de un momento determinado, de un tiempo determinado, pero no hay en Néstor, observo yo, como una variante estética a lo largo de su producción. Es decir, los temas son diversos, pero desde el punto de vista lingüístico, estético, pues ese modernismo, simbolismo, siempre ha caracterizado la obra de Néstor. Claro, cuando analizamos la obra, por ejemplo, de César Manrique y analizamos, por ejemplo, sus pinturas que están en el casino, en el club náutico de Recife, ¿no? Que son pinturas donde el hombre está presente, el campesino está presente, o bien una obra que me parece excepcional, el mural ya desaparecido del Hotel Fénix en Madrid en el año 56, como el mural que realizó anteriormente en el aeropuerto de Guasimeta, hoy César Manrique, en el año 53, pues tampoco tiene nada que ver con la etapa anterior y mucho menos tiene que ver su obra a partir del 66, cuando es una obra informalista metonímica, es decir, la metonimia con referencia al paisaje de Lanzarote, ¿no? En ese paisaje de Lanzarote, el lapilli, el fuego, está presente, y el mar también, está presente en la obra, pero desde otros presupuestos estéticos, ¿no? Por tanto, la obra de César es una obra que no se puede, es decir, una obra que se ajusta a los tiempos en que vivió, se ajusta a la modernidad de los tiempos en que vivió, pero esa obra pictórica, desde mi punto de vista, está tremendamente vinculada, es decir, él la utiliza como argumento de su obra espacial. No olvidemos que César siempre defendió la idea de que él era pintor, y hay que considerarlo como pintor, y hay que valorar su dimensión como pintor, pero claro, se dimensiona otras propuestas porque las otras propuestas son de mayor dimensión pública, ¿no? Y cuando decía antes que no había ningún artista con un reconocimiento social, solamente expongo un tema, ¿no?, que me tocó sufrir y vivir desde el punto de vista de esa herencia que nos ha dejado a través de la memoria, ¿no? Porque aunque César haya muerto, está más vivo que nunca, mucho más vivo que nunca, ¿no? Está ahí, su obra tiene mucho más valor. Y fue cuando falleció, ¿no? Ustedes saben que cuando falleció, el 25 de septiembre del 92, cerca de su fundación, minutos antes, habíamos estado 3 meses conviviendo en Sevilla hasta el 15 de septiembre,
cuando se clausuró la exposición. El 25 murió hace mediodía, 20 minutos antes había hablado con él por teléfono, desde mi despacho de la universidad. Murió no había la rotonda de Taichi, la rotonda se construyó después del accidente, y las honras fúnebres, la misa se celebró en la iglesia de San Ginés, en Arrecife, ¿no? Y se enterró en Aría, cual hay una distancia considerable para la isla, ¿no? Pues en esa distancia de kilómetros, pues la carretera estaba flanqueada por gente muy humilde, tirando flores al féretro. Y eso ningún artista en el mundo lo ha logrado. Evidentemente, esto no quiere decir que sea el mejor artista del mundo. Digo que el artista con mayor dimensión social, a eso me refiero, ¿no? Y su obra, no solamente vinculada con esa idea cosmológico-cósmica, como antes decía, sino también como una interpretación trascendental, espiritual, ¿no? No digo que, cuando digo espiritual, no digo religioso, son dos cosas distintas, ¿no? Su primera obra y su última, curiosamente, Los Jameos y El Jardín de Cactus, eran vertederos. Eran vertederos públicos. Y él recupera esos vertederos, construye, más que construye, se ejercita, ¿no?, con 2 tubos volcánicos, los Jameos, ¿no?, que es un trabajo etéreo, pues maravilloso, ¿no?, trabajar en la propia naturaleza, con el agua que fluye del mar, en aquel jameo grande, ¿no?, y el jameo chico. Y el Jardín de Cactus en Guatiza era también un vertedero, y siempre cuando realiza esa idea de la trascendencia de un espacio reconvertido en un espacio para ofrecerlo al disfrute público, y al mismo tiempo que ese espacio se aúna a los conceptos de tradición y modernidad. La tradición, en los jameos están los bancales, que es el paisaje agrario más grandioso que existe en Canarias. En los jameos está la reinterpretación de los taros, de los maos. En los jameos está la cultura cinética de Caltes, desde el punto de vista de la interpretación contemporánea. En los jameos hay objetos encontrados, culturas. En los jameos también hay un lugar no para la reflexión y la concentración espiritual como puede ocurrir, ocurre en los jameos, no ocurre en el Jardín de Cactus, sino lo concibe como un lugar de aprendizaje, como un jardín. Desde el punto de vista, se arropa de un equipo de botánicos para que cada cactus tuviese el nombre concreto desde el punto de vista erudito, el nombre popular. Consigue incluso que la escultura de entrada no sea una escultura como siempre había recurrido en los años 60, con sentidos esquemáticos muy picasianos, como ocurre en los jameos, el mirador, sino es un gran cactus hiperrealista, ¿no?, metálico, ¿no? Por tanto, es un artista que es un fabulador del paisaje y al mismo tiempo, pues, un artista con la verdad del arte y con la verdad de la palabra. Y desde ese punto de vista se enfrentó a los especuladores del territorio y a los políticos, a los malos políticos de entonces y de todas las épocas. Hay unos grandes políticos, Para que vean ustedes lo que es un mal político, con la obra de César, en los años 70, el charco de San Ginés fue en un pleno de ayuntamiento, el alcalde, no voy a decir el nombre, propuso que el charco se rellenara de tierra para convertirlo en un aparcamiento de coches. Y en ese lugar, en el charco San Ginés, él consiguió una intervención como homenaje a Espinosa.
La Rosa de los Vientos. Una serie de mosaicos, ¿no?, que estaban dispuestos totalmente en desuso, totalmente abandonado, derruido, y que hace 15 días se acaba de reinaugurar, ¿no? Aquellas cascadas, aquellas ideas que tenía César Manrique en el Charco San Ginés, pues nada, todo totalmente degradado. Bueno, ahora yo te pregunto a ti. No, yo te señalo algo. Hay una cosa común entre uno y otro, que es la necesidad de plantear un nuevo orden, ¿no? Un orden nuevo. Si hay algo que cambia en el siglo XX es la vocación utópica, ¿no?, la voluntad utópica, el deseo de que el mundo sea distinto. Y tanto uno como otro viven en periodos de posguerra. Vive primero, cuando hace estas obras, está en la fase posterior a la Primera Guerra Mundial, y César ocurre lo mismo en la siguiente. Sin duda se van incrementando los problemas a lo largo que pasa el siglo XX, es decir, las amenazas, la destrucción de la naturaleza, la amenaza nuclear, todo eso ciertamente está muy presente en César Manrique, ¿no? La amenaza es mucho más intensa en los años 60 o 70, ¿no?, que en los años 20, es otra dimensión. Hay un elemento, digamos, de vocación, por tanto, de transformar el mundo, ¿no?, y de colaborar en esa transformación. Lo que ocurre, claro, son distintas épocas. En el dominio de la época de Spinoza, pues se da esos planteamientos en el ámbito político, es decir, en el ámbito, o se cree en las utopías que vienen digamos, de la revolución socialista, en sentido muy amplio, o se cree, como algunos creyeron, y algunos de los colegas también de Spinoza, en lo que plantea el movimiento fascista, ¿no?, que también sedujo a grandes artistas y a grandes poetas también. Pero bueno, no quiero hablar de esto, sino simplemente en esa vocación de transformación. Cada uno tiene sus medios, los dos viajan al exterior para recuperar, para por lo menos alcanzar una voz, para poder hablar en su propio entorno. Uno lo hace en Nueva York, el otro lo hace en sus viajes por Europa, en París, en distintos lugares, y cuando regresan comienzan a ver mejor, ¿no? Esto hoy ya parece un poco raro. Te plantas en internet, te pones y hasta callejeas por Nueva York, o te vas por ahí de Tulenco, ¿no?, te vas en fin, puedes ver cualquier sitio, ¿no? De manera que ha cambiado un poco el paradigma. Pero esto es los unos y los dos. Hay una cosa que no tiene nada que ver y que muestra la gran diferencia entre los literatos y los pintores o artistas o arquitectos, ¿no?, que tienen además una dimensión, pues, de intervención en el territorio, ¿no? Y es que Spinoza es inimaginable verlo planteando una ordenación urbanística o algo así o similar del Puerto de la Cruz o de los Radejos, en fin, estaba en su mundo y es una experiencia de transformación donde él mismo pues mueve todos los hilos para abrir el camino, pero que no tiene vocación de intervención, digamos, política, ¿no? En ese sentido, César Manrique sí, y lo tuvo, y nosotros, algunos de los que estamos aquí, pues seguro que vimos hasta cómo creció lo que era el Charcón, luego se convirtió en el lago, y lo que fue antes algunos otros, ¿no? De manera que hay una dimensión realmente asombrosa. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos? Tanto uno como otro están siendo objetos de revisión. Es decir, la mirada crítica que tienen hoy la gente que tiene 40 años, 30 años o menos, está empezando a ver, en fin, qué tiene que ver César Manrique con el discurso turístico, en fin, y problematizar esa misma situación. Y lo mismo con Agustín Espinosa y el entorno vanguardista, y con todas sus creencias de transformación. Así que hay ahí todas unas nuevas lecturas. En el caso de César Manrique es muy superior. Claro, es que César Manrique va a estar abriendo los periódicos cuando no es por una batalla política en el cabildo de Lanzarote, es porque alguien habla o porque, como recordaba hace un momento, se sacaba una foto ahí en la zona de las cabezas con Paco Afonso, ¿no? Y está mucho más presente César Manrique. Hay una voluntad de intervención, pero tanto uno como otro, lo que quería señalar, están ya, y me imagino que algunos de ustedes también lo piensan, que no. El proyecto también de César Manrique es una isla inventada por él, claro.
y tiene eso también sus problemas, ¿no? Que lo han discutido, lo vienen discutiendo en el entorno de César Manrique, yo creo que desde el comienzo. Y claro, esta situación no la tiene Agustín Espinosa. Los escritores intervienen menos, tienen menos influencia, y en todo caso los que se mueven en el dominio del arte, como Eduardo Huestelada, el caso Celestino, ya tiene ahí contratería otras cosas. Por supuesto, hay cosas que les une, como tú acabas de decir, ¿no? Yo creo que los dos fueron visionarios desde el punto de vista de la creación literaria y artística, ¿no? Y hay conexiones, pero evidentemente también desigualdades porque se acercan al arte creativo desde diferentes presupuestos estéticos, ¿no? Pero son artistas en general, pues, que se está adoptando en la actualidad como una revisión crítica de todas sus ideas, de todas sus posturas, ¿no? Incluso en el caso de Espinosa, ¿no? Evidentemente, ningún señor Espinosa, ningún poeta, ningún literario ha tenido esa dimensión pública, porque no era el objeto, evidentemente, ha tenido una dimensión intelectual. Y esa dimensión intelectual ha sido básica ha sido crucial para que Manrique y otros artistas, ¿no? Pues hayan concebido pues, mundos poéticos, mundos fabulados, diversos, ¿no? Y en el caso de Manrique, la gran creación es Lanzarote. O sea, es la gran aportación de Manrique a la cultura universal. Cuando digo cultura universal es porque yo creo que en el caso de Espinosa y en el caso de Manrique, su obra excede los límites locales. Son obras de creadores universales, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues, con motivo del centenario del fallecimiento de César Manrique, pues la Cátedra Cultural, en la cual ustedes están participando en el proyecto, ya participaron, un proyecto que se llama César Manrique, 100 años de memoria viva, pues se va a convertir, será el único libro conmemorativo del centenario de Manrique. Porque sí es cierto que hay una buena exposición, una gran exposición en el CAM sobre Manrique, se va a publicar en el catálogo de la exposición, pero no es un libro conmemorativo. Y en ese libro conmemorativo, en el cual ha participado Celestino, Nilo, otros estudiosos de la obra de Manrique, también se ha vinculado o se van a estudiar la figura de Manrique y su relación con las mujeres artistas de la época, ¿no? La idea de la sostenibilidad, porque se habla de sostenibilidad y esto el concepto creo que se difundió en el año 2001 en el Congreso de Río de Janeiro. O sea, Manrique no pensaba en temas de sostenibilidad, no existía ese tema. Tampoco pensaba en temas de ecologismo, no, él se adelantó a esos conceptos, ¿no? Y son esos conceptos lo que ahora ha puesto en valor, en discusión, la obra de Manrique. Bueno, como habrán visto, el tiempo, cuando es interesante lo que se está diciendo, pasa muy rápido. Ya habíamos hablado al principio y ellos mismos seguro que no se creen el tiempo que ya ha transcurrido. Y lo acabo yo de mirar en el reloj, lo acabo de comentar también, creo que puede ser buen momento para que ustedes también, si lo desean, por supuesto, participen. Entonces vamos a darles la oportunidad para que pregunten o hagan algún comentario y después pues ya para que ellos cierren el acto de hoy. Vale, bueno, pues si a mano alzada me señalan, les acercamos el micro y tienen la oportunidad de hablar o preguntar sobre Agustín Espinosa, sobre César Manrique, sobre Lanzarote y sobre Puerto Rico también, ¿verdad, señor? También. ¿De acuerdo? Bueno, pues indiquen y les damos esa oportunidad que pienso que puede ser interesante. Agustín. Bueno, nadie pone en duda
de que César Manrique fue un gran artista, un gran pintor universal. Yo recuerdo el puerto de la Cruz, la playa de Martianes, antes de hacer los lagos. Y también recuerdo cuando se empezó a urbanizar y se hizo la avenida de Colón. Había allí un vacío prodigioso. Es una lástima. No digo que esté mal hecha la obra, ni mucho menos, encantadora, muy bonita. Pero desaparecer aquel vacío con aquella avenida y el paseo tan precioso, eso para mí fue una cañería de paz. Ahora bien, si hablamos de la playa del Castillo, eso sí que fue muy bien hecho. Solamente que no tuvieron en cuenta en ambos lugares que el mar aquí es muy bravo. Hola, buenas noches. Yo quería comentar un poco en referencia a los dos artistas, sobre todo al tema del turismo. No solo el turismo, sino a la sostenibilidad del turismo en sí, a la ecología. Después de César Manrique, que fue el último que sigo haciendo, ¿ha habido algún artista canario que haya cogido ese relevo? ¿Esa semilla que sembró ha germinado o se ha quedado ahí en el recuerdo un poco? Bueno, ojalá haya existido algún artista canario que haya cogido el estandarte de César Manrique en su interpretación en el espacio, ¿no? No digo, vamos a ver, que haya mala arquitectura, ¿eh? Hay una buena arquitectura contemporánea, una buena arquitectura excepcional en todas las épocas, después de César Manrique, pero no es lo que abunda. Lo que abunda desde el punto de vista de los conjuntos, vamos a llamarle, o de los centros turísticos, es una arquitectura, lo que decía César, ¿no? Sin identidad, especulativa, de malos materiales, de arquitectos que admiten todo, que aceptan todo, que a veces no desechan sus ideas por las imposiciones especulativas, ¿no? Y eso fue lo que puede diferenciar, además de la obra de Manrique, ¿no? En sí, lo que puede diferenciar a Manrique con otros artistas, ¿no? Manrique fue, y esto hay que resaltarlo, ¿no? Un activista. Manrique fue un activista. Un activista, no me refiero político, aunque ser artista es estar comprometido con la sociedad, con el mundo y con las ideas. Y cuando había una barbarie en Lanzarote, constructiva o espacial, Manrique era el primero en denunciarlo y salir en manifestación. Así ocurrió con la playa de los Pocillos, por ejemplo, entre otros lugares. Recuerden que en Lanzarote, digo ya Manrique como Lanzarote porque es lo mismo, no había ninguna valla publicitaria mientras él estuvo en vida. Y a la semana de morir Manrique se colocó una valla publicitaria por una marca de coches y fueron los vecinos de Lanzarote quienes derribaron esa valla. A eso hablaba de la repercusión de su palabra, de su mensaje, de su calado en la opinión pública, ¿no? Hay arquitectos que han hecho cosas evidentemente interesantes, pero desde el punto de vista de una obra concreta, una obra singular, vinculada al paisaje, a la naturaleza. Hay obras excepcionales, ¿no? Y yo recuerdo en este sentido una obra maravillosa, realizada en el año 1984, quiero recordar, el Hotel Risco del Gato, ¿no? Por un arquitecto, Emilio García Conde, maravilloso, un hotel maravilloso donde hay una relación con las dunas. Entonces Costa Calma en aquel lugar no estaba muy urbanizado, y en la memoria del arquitecto justifica su creación, su realización, citando palabras de Powell, unas maravillosas citas de Paul Éluard. Entonces me di cuenta la brillantez de la que yo había tenido, porque yo
Cuando nací, mi padre hacía 2 meses que había muerto, con lo cual no lo conocí. Y mi familia no transmitía mucho lo que fue. Era la época después de la guerra. No lo estoy haciendo nada. De todas maneras, quiero agradecer a la realista del Instituto con todas estas actas que están haciendo para que la gente y sepa que fue dentro de las letras españolas